Muy buenas a todos, comenzamos hoy un nuevo directo de Instagram, esta vez dedicado al mundo del costal. Tendremos a una persona muy vinculada a un grandísimo capataz de Sevilla, como es Antonio Santiago, su auxiliar, Javier Prieto, y bueno, de fondo escuchamos la marcha Jesús de las Penas, cofradía a la que ellos acompañan. Ayer tuvimos bastantes procesiones por toda la geografía andaluza y bueno, también ha sido un día la verdad que bastante bueno. Pero seguimos teniendo porque ha vuelto el ciclo de procesiones. También os recuerdo a todos que mañana hará justo un año de la Magna de Antequera, que también estuvimos allí. Y hoy ahora mismo se está celebrando la Magna Mariana de Algeciras. Así que bueno, vamos a intentar dar comienzo. Son la marcha Jesús de las Penas de Antonio Panteón a una cofradía a la que ellos acompañan cada lunes santo. Pero vamos a darle ya paso. A ver si va bien. Hola Javier, ¿me escuchas? Perfectamente. ¿Tú a Ah, mí? sí, sí, perfecto también. Pues nada. ¿Tu nombre era? ¿Tu nombre Pedro, era? Pedro. Pedro, Estupendo, Pedro. Pues nada. vamos a, Esto- a empezar. Voy a hacerte una pequeña biografía sobre ti, ¿vale? Y empezamos con las preguntas, ¿vale? Si Venga, te parece. cuando tú quieras. Bueno, pues Javier Prieto es auxiliar de Antonio Santiago, lleva además bastantes años, es nacido en Huelva, en la localidad de Aracena. Y además, pues bueno, su profesión está dedicada a la ingeniería agrícola, si mal no recuerdo. Además, bueno, ya vamos a pasar a las preguntas. ¿Cómo te encuentras, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aclararte de que vivo en Aracena, pero nací en Huelva Mm. y me crié en Huelva y mis inicios cofrades fueron en Huelva. Concretamente, mi debut fue en el pueblo de Juan Ramón Jiménez, Moguer. Ujú. Y, y- y bueno, también importante saber de dónde venimos, Pues sí, pues. porque, porque eso te hace saber el recorrido que has tenido que transitar para llegar al día de hoy. Ujú. ¿Cuál es la principal devoción que hay en tu corazón, Javier? Bueno, la principal devoción, después de todos estos años, delante de imágenes maravillosas, pues yo la centro en dos. Ujú. Una que no es una imagen que sacamos, es la Virgen del Rocío, la que Ujú. está allí en la Reina, la Marisma, es la Reina de las Marismas. Y, y siguiendo un poco con mi forma de entender este mundo, eh, hay imágenes que te marcan, imágenes que de alguna manera el paso de estar delante de ellas pues marcan también tu vida, ¿no? Y entonces ahí tengo que hablar del Señor de la Sentencia. Son dos imágenes que llevo siempre en una gala. También para mí es un recuerdo hacia alguien importante para mí en este mundo que fue Rafa Serna, ¿no? Y tenía también, y coincidíamos en esas dos devociones. Dicen que para ser capataz hay que ser costalero, pero para ser auxiliar de Antonio Santiago, ¿qué hay que tener? Bueno, lo primero que tenía es amistad hacia él,
hacia su familia y hacia el apellido Santiago. Este mundo no se entiende desde la vertiente, o, o mejor dicho, sin la amistad no se entiende este mundo, ¿no? Entonces, realmente tú te ligas a un apellido, a una forma de entender este mundo y lo que hace es acompañarlo a esta familia a, bueno, pues que las cofradías que ellos lleven pues salgan o, o se luzcan lo mejor posible, ¿no? ¿Y qué debe de tener de cara delante de los pasos y demás? ¿Qué cualidades son las que os diferencian del resto de auxiliares de otras cofradías? Eh, Nosotros lo entendemos de esta manera, ¿no? Como te he comentado, yo llevo más cerca de los 40 que de los 35 años conociendo a la familia Santiago. Es un mundo que no existe un libro donde aprender, ¿no? Sino hay que tener un referente, hay que tener unos maestros. Esto no deja de ser un arte y como cualquier arte tú tienes que tener unos referentes, ¿no? Esos referentes, desde el principio tuve claro de que iban a ser los Santiago, ¿no? Esto fue a través de un amigo común, de Pepe Miralle, que fue la persona que contribuyó a que bueno, mi presencia en la familia pues se fuera agrandando en el tiempo, ¿no? Ellos iban a Huelva, allí fue donde los conocí, tanto Antonio como su padre, Manolo, y, y desde el principio tuve claro de que, bueno, y en este caso yo estaba cofradía en Huelva, y tuve claro de que quería que ellos fueran las personas referentes, mis maestros, sin dejar, lógicamente, de ver a otros capataces, porque de todos se aprende y de todos nos llevamos siempre algo, ¿no? Pero mi forma de ver este mundo siempre ha sido por los ojos de la familia Santiago, ¿no? Y, y ellos me han enseñado bueno, a esa forma de, de estar unidos, de ser un equipo compacto y sobre todo entender que lo que estamos haciendo es ayudando a un amigo, en este caso a, su, a Antonio y a su hijo, a que las cofradías en las que ellos bueno, pues tienen la titularidad como capataces, pues salgan las cosas bien, ¿no? Sin más, ¿no? No hay otro predicamento, ¿no? Sino estar a su lado y ser consecuente con su forma de pensar y de hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del costal? ¿Cómo llegaron hacia ti Bueno, el ser costalero? estamos hablando de una época que ahora mismo sería impensable. El otro día me llamó un buen amigo y me decía, oye, mi hijo tiene 16 años y quiere empezar a sacar cofradía. Y digo, mira, es imposible, ¿no? Tiene que tener 8 años, ¿no? Claro, me lo decía alguien que igual que yo había comenzado de una edad temprana, ¿no? Yo comencé como costalero con 13 años, ¿no? Eso es impensable en el mundo de ahora, ¿no? Sacar una cofradía de costalero con 13 años, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé con 13 años y era una época. Me gusta contar estas cosas porque quizás la gente más joven eh, no sea capaz de entender esto, ¿no? Nosotros empezamos a ensayar en el mes de octubre y hacíamos 19 ensayos, ¿no? Era ser impensable obligar a alguien que durante 19 viernes, que era cuando se ensayaba, pues estuvieran allí viernes tras viernes ensayando desde el mes de octubre. Y, y tuve bueno, la mala suerte, bueno, las circunstancias de la vida, ni la buena ni la mala. Las circunstancias de la vida, por un problema de enfermedad, no pude salir. Me lo dijeron una semana antes, ¿no? Y me privó de ese debut como costalero, ¿no? Pero también provocó que me acercara a los hombres de negro, ¿no? A la gente que se pone la corbata negra. Y al año siguiente, pues salí de contraguía en la cofradía, en este caso estoy hablando de la cofradía de los Mutilados de Huelva,
Y en aquella época también cuento otra algo que tampoco sería también pensable ahora. Eh, las cuadrillas de costaleros ayudaban a financiar a las hermandades, sí, era su granito, su aportación, sacando otras cofradías, en este caso era de un pueblo, ¿no? Del pueblo de Moguer, como te he comentado, te he hecho referencia antes. Entonces, esta cofradía de Moguer contrataba a la cuadrilla de costaleros de la Hermandad del Mutilado y los ingresos iban integrados para la hermandad, era la forma de ayudar a la hermandad. Y fue allí donde bueno, pues, tuve la suerte de debutar como capataz, ¿no? Después, bueno, pues seguí de contraguía y con 18 años, bueno, pues la locura, insensatez, como queramos llamarlo, pues me hice cargo de, de una cuadrilla de costalero como capataz, ¿no? Como capataz titular. Y el desconocimiento, bueno, pues lo supe superar a través de acercarme a la familia de Santiago, ¿no? Tuve la suerte de que ellos en esa época iban a Huelva y a través de esta persona que he querido o quiero referir, que fue Pepe Miralle, pues me permitió bueno, estar con ellos en los ensayos y, y del primer momento, pues Antonio y Manolo, en el caso Antonio tuvo eh, la predisposición de ya ayudarme a salir hacia adelante, ¿no? Y me dijo, oye, mañana ensayamos en Sevilla, si quieres te viene. Y desde entonces ya no me he vuelto a separar de la Santiago. Fue en un ensayo, en este caso en la Macarena, cuando en la Macarena no iba nadie, bueno, antes no iba nadie a los ensayos, ¿no? Y pude compartir con él ese primer ensayo juntos. Y después, sobre todo, la enseñanza de Manolo, que fueron, incluso yo digo que Manolo a mí me ha enseñado más en el recuerdo que en el presente, ¿no? ¿Por qué? Porque la madurez te hace entender mucha de esa enseñanza que la juventud pues no te hacía, eh, no te lo hacía presente, ¿no? Y ahora sí esté muy presente en muchos momentos de vida, y no solo en el mundo de las cofradías, sino en el mundo personal, que ese hombre estaba tocado por la mano de Dios y su sabiduría era y es eterna. La salud es principal para el ser humano y bueno, yo creo que vosotros durante el año tenéis bastante agenda, bastantes ensayos, bastantes igualadas. ¿Cómo lo lleváis todo eso? ¿La salud nuestra o la de los costaleros te refieres? Sí, la salud vuestra, Bueno, principalmente. ¿Cómo se lleva? mis circunstancias personales son complicadas en el sentido de que yo no vivo en Sevilla, yo vivo en Aracena, lo que implica que lo que ocurre, pues tiene que haber un desplazamiento de una hora, ¿no? Una hora para allá y una hora para acá. Eh, yo no lo pienso. Si yo pensara en lo que va a ocurrir, pues quizá la balanza, como yo digo siempre, se inclinaría hacia el lado que no me gustaría, ¿no? Entonces, bueno, pues mañana, por ejemplo, tenemos la igualada y la muda de la pastora de Santa Marina y, bueno, pues tenemos que ir. Entonces, pues vamos y venimos y ya está. Y el ensayo, pues cuando empieza el ensayo, pues se hace una cuaresma complicada donde te quitas horas de sueño y se acabó. Pero no lo pienso no lo pienso a priori, ¿no? Sino lo hago y ya está. La actualidad prima y yo creo que también la evolución del mundo del costal es cada vez más rápida. ¿Cómo ves el mundo del costal ahora mismo? ¿Crees que es una moda? ¿Cómo lo ves? Bueno, todo evoluciona hacia adelante y por lo tanto tenemos que quedarnos con lo positivo, ¿no? Yo huyo de esa nostalgia de mucha gente del costal que siempre habla de que lo pasado siempre fue mejor, ¿no? Y se quedan hace 40 años y en 30 años y que antes pues era el romanticismo de que no había cuadrillas con relevo. Es que es otro mundo, no es el de ahora. En ese momento fue un mundo maravilloso, donde, por ejemplo,
permitía, pues llegar a una cofradía y sacarla. Y ahora, pues no, no es así. Ahora hay lista de espera, ahora hay que esperar 7 años, 8 años. Es que esto no es lo mismo en ningún sentido, ni en las bandas, ni en las propias hermandades, ni en los nazarenos. Entonces, estamos en una evolución, la vida es evolución y este es el momento que nos toca vivir. Y este es el momento que tenemos que adaptarnos y disfrutarlo. Yo no me quedo anclado en el pasado, huyo de esa nostalgia de que lo de antes fue maravilloso. Bueno, lo de antes fue maravilloso en ese momento, pero lo que nos toca vivir lo de ahora. Y, y yo lo disfruto y si no lo disfrutaría, pues no estaría. Entonces, como lo disfruto todavía, pues sigo para adelante. Pero ves que esto será durante unos años, ¿crees que No, cómo ves tú la evolución que está teniendo? vamos a ver, aquí tenemos un foco, una luz, que es la que ilumina todo, que es Sevilla, ¿vale? A partir de ahí, pues lógicamente hay sitios donde tienen más dificultad para el mundo de los costaleros, como siempre ha sucedido. Hay días muy complicados, como siempre ha sucedido, como por ejemplo son los Viernes Santos. Sí, todo esto no es nuevo. Pero hay que irse a cualquier igualdad de Sevilla para que vea que allí hay 150, 100, 150 personas esperando buscar un sitio. Que a lo mejor quizás de muchos lugares donde vienen esos sitios o esas personas faltan costaleros, ¿vale? Pero es que siempre han faltado, no es nuevo, ¿no? Eh, el costalero en sí cada vez adquiere más conocimiento, funciona mejor, se hace mejor la ropa, trabaja mejor. Ese aprendizaje es un aprendizaje. Oye, que también hay peores costaleros que lo que había antes, claro, claro, pero también hay más cantidad y entre más cantidad pues también tiene que haber más calidad, ¿no? Pero que todo esto es una evolución y las épocas no se pueden comparar. Yo no soy de las personas que comparan épocas, ni digo que antes, no, hay que ver lo que realmente tenemos ahora y ya está, pero vamos, como es la vida misma. Pues sí, sí, sí. Ahora se torea mejor que antes y ahora se juega al fútbol mejor que antes y ya está, no hay que darle más. Y, y bueno, seguimos hablando de los costaleros. ¿Qué tiene que tener un costalero para pertenecer a la cuadrilla de Antonio Santiago? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que Bueno, lo hace diferente? la gente como dice, o como pregunta, ¿de dónde saca la gente tan chica, no? Bueno, pues no es una condición sine qua non ser pequeño, pero es un valor importante, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que hace falta es que hayan personas honradas, ¿vale? Personas que estén dispuestos a compartir con los compañeros estos momentos tan bonitos que tenemos la suerte de vivir y que no se crean más que nadie. Yo creo que es una forma de definir el costalero de los Santiago. Somos un grupo humano, los costaleros tienen que formar parte de esa cuadrilla y para mí una cuadrilla es una piña y estoy hablando desde el punto humano y, y aquí no hay ni mejores ni peores, aquí somos todos buenos y somos todos malos y yo creo que son los fundamentos fundamentales que para mí tiene que tener el costalero que se acerque a trabajar con los Santiago. Has dicho que los costaleros pueden ser todos buenos o todos malos, pueden ser tanto malos como buenos. Volviendo a... Bueno o menos bueno, Sí, no malo, no. volviendo al tema de Antonio Santiago, ¿crees que ha sido injusto con él en muchas de las cofradías que habéis sacado y que ya no las sacáis? Bueno, la historia se repite. Esto pasó con su padre. Su padre sacó muchas cofradías, dejó de sacar muchas cofradías y volvió a sacar su hijo muchas de las cofradías que su padre dejó de sacar, ¿no? Además tuve la suerte de vivir esos momentos en primera persona y fue maravilloso como Manolo, incluso en la época ya más complicada de su vida, se sentía absolutamente feliz cuando su hijo llegaba y le decía, papá, me han llamado a esta cofradía. Yo creo que de las cosas más bonitas que yo he vivido junto a Manolo, ¿no? El volver
a reconocer que los Santiago tenían que estar donde tenían que estar, ¿no? La vida ahora pues dice que no tenemos que estar en algunas cofradías donde estábamos y el tiempo dirá si no volvemos o volvemos, tampoco pasa nada. No, hemos disfrutado o hemos tenido la suerte de disfrutar de esas cofradías de una forma maravillosa, nos hemos sentido auténticamente privilegiados y, y dar gracias por haber estado delante de esas imágenes. ¿Crees que volveréis dentro de algunos años? ¿Crees que la balanza se inclinará a vuestra vuelta en No lo sé, alguna área? soy absolutamente sincero, no lo sé, pero sobre todo no me preocupa. No, te hablo personalmente, ¿eh? No. eh, yo te he hablado de mi comienzo y en mis comienzos y en mi evolución como capataz, jamás, jamás me imaginé ni pensé que podía estar delante de las imágenes que he estado, ni estar con los Santiago, yo no jamás. Y la vida pues te ha ido llevando por el camino adecuado y sí tengo claro que cuando he tenido la oportunidad de disfrutar, ¿vale? He disfrutado y me he entregado lo máximo, ¿no? Pero bueno, yo te voy a decir que estar delante del Señor de la Victoria o de la Virgen de la Paz o del Señor del Negrito, la Virgen de los Ángeles, estoy dando de cofradías y por supuesto delante de la Virgen, ¿no? Ahora hablaremos, ahora Eh, hablaremos. Eso es lo más grande que me ha pasado en este mundo. Pero jamás lo soñé, ni jamás lo ambicioné. Y por lo tanto, existiendo tu pregunta, no me preocupa. Te lo digo así. No. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más importante lo vivido que lo que tenga que por vivir. Porque lo vivido ha existido, lo he disfrutado, ha sido presente. Y lo futuro no sé si lo conoceré o si existirá. Y, y no estoy dispuesto a que un futuro que no existe o es incierto le gane la batalla a lo vivido. Y yo he vivido cosas muy grandes gracias a los Santiago. Bueno, y la sigues viviendo en las cofradías que sigues sacando, que también son, la verdad, que Por supuesto. dejan grandes momentos, ¿sabes? Tirando de recuerdos, ya has dado alguna que otra pincelada, pero bueno, ¿qué es para ti Manolo Santiago? ¿Y qué significa para ti? Manolo Santiago tenía una capacidad, lo hacía con cualquiera, ¿eh? Era o del mundo de las cofradías o de cualquiera se encontraba por la calle. Tenía la capacidad de cogerte, darte un pellizco en el corazón y no soltártelo. Sí, Manolo Santiago te marcaba, absolutamente. Tenía esa capacidad y además yo visualizo esa manera de cogerte el corazón en sus manos, en un puño, y no soltártelo, ¿no? Por supuesto, el capataz más humano que he conocido yo en mi vida. Y con una capacidad de conexión con las personas, y en este caso con los costaleros, que eso era sobrenatural. Y Antonio Santiago, ¿qué es lo que tiene ahora? ¿Qué llega? Antonio, Antonio, sobre todo, lo que tiene es una sombra muy grande, que es su padre. Y eso nunca, o nunca escucho hablar de ello. Tener una sombra como la de Manolo Santiago, eso no es fácil de llevar. Diría que es muy difícil de llevar. Afortunadamente, el tiempo, la madurez, los años, cada vez le hacen más sacudirse de esa sombra, que no, evidentemente, separarse de su padre, porque como tiene interiorizado Antonio su padre, eso es maravilloso. Pero sí le va a permitir sacudirse esa sombra y cada vez Antonio es más Antonio. Y ese Antonio que evoluciona cada año y ese Antonio que cada año tenemos el gusto y el placer de disfrutar, pues cada vez se parecerá más a él.
al propio Antonio. Un gran desconocido, ¿eh? Un gran Sí, sí. desconocido para muchísima gente. Llevan muchos años vinculados a la Semana Santa de Sevilla por la familia Santiago. Pero ¿qué es para ti la Semana Santa de Huelva? Que también la has sacado. ¿Qué significa para ti esa Semana Santa? Pues yo creo que yo para la fecha soy muy malo. Yo creo que este año he hecho 27 años ya con Antonio, sí, con la Semana Santa de Sevilla. Antes yo ya estaba o había estado con Antonio en procesiones de gloria, así que ya mi vinculación con Antonio sí me ponía la corbata negra con Antonio, una de gloria, ¿no? Pero en Semana Santa fueron, creo que son 27, 28 años lo que tenga que hacer, ¿no? Y previamente había hecho ese, como decir, pre-conocimiento o rodaje o como queramos, durante 10 años en la Semana Santa de Huelva, ¿no? Yo aprendí muchísimo, primero porque tenía esos referentes que te he comentado de mis maestros, de los Santiago. Pero claro, ellos me daban la lección o aprendía de ellos en los ensayos que iba a hacer. Después yo me tenía que enfrentar solo al toro, ¿no? Porque el día de salida yo no estaba, ¿no? Entonces, a mí la Semana Santa de Sevilla, de Huelva, me hizo aprender muchísimo, sí. Me hizo crecer como capataz lo más grande, ¿no? Eh, entonces, mi recuerdo es maravilloso, sí. Algo de, después de 22 años, volví, por ejemplo, a conocer un Domingo Ramos en Huelva, que no lo conocía, algunas extraordinarias o todas las que puedo, pues también voy, porque me gusta tener esa vinculación y lo que a mí mucha gente me conoce es Javier de Huelva y yo encantado y así, no tengo- Bueno, dicen que el pregón es un rezo cofrade. Tenemos un último dato que ha sido pregonero de los estudiantes de Oviedo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo no soy pregonero ni tengo intención de dar mucho más pregón, ¿no? Solo he dado dos pregones, dos exaltaciones. Uno fue en la resurrección. Eh, lo di porque Manolo Santiago estaba enterrado allí, o está enterrado allí. Y me apetecía decirle cosas a Manolo Santiago, aunque fuera públicamente. Y después, bueno, tuve más ofrecimientos, pero yo no he querido. Y el año pasado ya era algo también de un compañero que viene con nosotros de Costalero de hace muchos años en la misión. Y siempre me decía, Javier, tienes que venir a Oviedo al pregón. Y lo di porque quería obligarme a escribir. Yo de vez en cuando hilvano letras y uno letra. Tenía un tiempo que no, digo, bueno, pues voy a tener que escribir. Y entonces fue el motivo que yo creía, porque las cosas las hacemos la mayoría de las veces sin saber realmente por qué las estamos haciendo. Y escribiendo ese pregón sí me di cuenta por qué estaba escribiendo ese pregón, ¿no? En ese pregón aparecen cosas muy bonitas desde el punto de vista, eh, bueno, como cristiano. Eh, Aparecieron un momento, ausencias importantes este año para mí, como fueron la de mi padre, y, y la de no pasar por por la Catedral de los Pobres, como yo le digo, el convento de Santa Ángela de la Cruz. Y sin saberlo, pues apareció en el pregón. Sí, yo me dejé llevar y bueno, salieron cosas para mí muy bonitas y con ese. Y bueno, afortunadamente la atención y el cariño con que me recibieron allí en Oviedo. Volviendo otra vez a la actualidad, hay una persona que ya no pertenece a vuestro equipo de capataces, como es Ernesto Sanguino. ¿Qué ocurrió exactamente allí para que ya no dejase de pertenecer a vosotros? Eso preguntas a Néstor, porque yo con Antonio, él no, entonces él tomó la decisión que tomó y entonces el que tiene que contestar la pregunta soy yo, es él, no yo. Se habla últimamente también de que ha habido un exceso de extraordinarios. ¿Tú cómo ves eso? Porque además vosotros, por ejemplo, habéis participado en alguno. Bueno, has utilizado una palabra que ayer precisamente
la estuve utilizando durante bastante tiempo. Hubo una procesión, bueno, una de Gloria, aquí en un pueblo de Huelva, en Cortecana concretamente, y vino Tejera. Y yo aproveché y estuve todo el tiempo con la banda, ¿no? Yo tengo una muy buena relación con José Manuel, con su hija, en fin. Y hablamos precisamente de eso, es eso. Mm, yo creo que hay un exceso de todo, ¿no? Y, pero bueno, creo que también está llegando el momento que también la autoridad eclesial está empezando a poner ese coto, ¿no? Y yo no me puedo negar a que una imagen devocional salga a la calle. A mí me parece fantástico, me parece maravilloso que devocionalmente para eso están las imágenes. Eh, pero creo que hay que tener, el cofrade tiene que tener la mesura y el mismo el que se tiene bueno, que poner sus limitaciones, ¿no? Y tiene que salir desde nosotros, ¿no? No tiene que venir nadie a decirnos, oye, mira, vamos a tener más mesura, ¿no? Pero creo que tenemos que autolimitarnos en ese sentido. ¿Cómo habéis vivido los años de pandemia? Que claro, que no ha habido Semana Santa, por lo tanto después ha habido ese exceso de extraordinaria que tanto hemos vivido. ¿Y cómo lo habéis vivido las cuadrillas de tanto de Antonio Santiago como vosotros, el equipo de Capataz, cómo lo habéis vivido? Bueno, pues yo creo que hemos aprendido a darle al botón este que había de videollamada en el WhatsApp, que estaba hace un montón de tiempo, y antes yo creo que afortunadamente hemos tenido esa capacidad de unirnos a través bueno, de las redes sociales, de estos medios que tenemos ahora, que nos ha permitido, bueno, pues tener vivo bueno, ese contacto, ¿no? Con los amigos, porque al final es un tema de amistad. Nosotros creo que primero somos amigos y después pues somos costaleros o somos capataces entonces creo que esto creo que tiene que ser la base, ¿no? Y bueno, pues como cualquier tipo de relación, nos hemos sentido afectados porque al final el cariño, el trato, el roce, el vernos, eso pues todavía nos une bastante más, ¿no? Y afortunadamente la memoria del ser humano tiene esa capacidad de olvidar y de olvidar las cosas o debería tener las cosas de que no son agradables. Y, y ya no nos acordamos. La verdad que ahora mismo pues volvemos otra vez, ha sido complicado sacar las cofradías bueno, con la mascarilla, y nosotros hemos sido además hemos tenido el protocolo. A eso iba a preguntar. Claro, lo hemos cumplido. Incluso no hemos sentido muy conejillo de India, ¿no? Porque de hecho la primera cofradía que salía a la calle fue precisamente la que vamos a sacar la semana que viene, que fue la pastora de Santa Marina, y era la primera cofradía realmente que salía a la calle con un protocolo COVID. Un protocolo impuesto por alguien que afortunadamente tenía o tiene los conocimientos médicos, como Antonio, bueno, que es sanitario, y por su formación como médico hizo el protocolo, pero el protocolo no podía venir de Antonio. El protocolo tenía que haber venido desde más arriba, ¿no? Y nosotros hicimos ese protocolo, pero es que nos llamaban, oye, mira, ¿y cómo hacemos esto? Y no teníamos por qué asumir esas responsabilidades, ¿no? Y hemos sido muy fiel al ese protocolo que he establecido y hemos cumplido incluso, bueno, por un año que en Semana Santa pues, hemos trabajado con las mascarillas y bueno, ya está, se tuvo que hacer y se hizo y ya está, y no hay que darle más vuelta. Ya por último, para terminar, ¿qué ha significado para ti estar delante de la Esperanza Macarena? Un momento que has podido estar. Evidentemente, el momento donde más cerca me he sentido de la Madre de Dios. Diría más que ella me ha hecho sentirme más cerca de la Madre de Dios. Ponerse delante de un paso o
o vestirse de negro, va muchísimo más allá, pero muchísimo más allá, que mandar la derecha adelante, la izquierda atrás, va muchísimo más allá de una igualdad, va muchísimo más allá de, de tener buenas cuadrillas. Ponerse delante de una imagen, y sobre todo una imagen como la de la Virgen, es entender que somos instrumento de ella, ¿no? Y, y yo he visto a la Virgen en muchos de los ojos de las personas que se han puesto ahí delante conmigo, de personas anónimas que yo les he cedido el puesto. Es que estoy recordando sobre todo el momento, o los momentos más importantes que fueron las 24 horas que tuve detrás de estar delante de la Virgen, ¿no? Y cuando se habló de que iba a pasar por avenida y las avenidas se hicieron pequeñas para que ella pasara, en cada chicotá el paso se arriaba y yo cogía a personas a derecha o izquierda y eso, el tiempo que estuviera el paso detenido, lo ponía delante de ella y a todos le hacía falta la esperanza. Y yo no conocía, bueno, algunos sí conocía, pero la mayoría yo no conocía. Y los puse allí delante. Y te garantizo que a todos fueron elegidos por ella. Por lo tanto, estar delante de ella ha sido estarse lo más cerca que he podido estar delante de la Madre de Dios. Y ahora has hablado de la Madre de Dios. ¿Y crees que lo más cerca del cielo y el momento más esperado que siempre habéis vivido en la madrugada, como es las Hermanas de la Cruz, que las han mencionado antes? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo lo vivís vosotros también? Bueno, el momento más importante de mi Semana Santa ocurre el domingo de Resurrección, cuando a esa paloma blanca, como le gustaba decir a Manolo Santiago, le llevamos al Señor resucitado. Porque si antes te he hablado de la Madre de Dios, en esos momentos te tengo que hablar del Señor. ¿Sí? Yo nunca en mi vida me he sentido tan cerca de Dios que mirándole las caras a ella, jamás. Porque ellas están viendo al Señor, absolutamente. Es la razón de su fe, estar allí arrodillada, con una felicidad inmensa que jamás he visto en otro momento de mi vida a nadie. He visto tan feliz como ella. Porque ella sí están viendo al Señor. Por eso te digo que donde más cerca me he sentido yo, cerca al Señor, es cuando ellas lo miran. Bueno, pues tras este momento de emoción, ahora vamos a pasar a un pequeño cuestionario, si te parece, para concluir y terminar, ¿vale? Un capataz, Manolo Santiago. un paso de palio, Oh, la pena de San Vicente, la Virgen de los Dolores, la pena de San Vicente. un paso de Cristo, Hay un Cristo. Me estás preguntando por un paso de Cristo, ¿eh? Y te voy a hablar de un Cristo, no de un paso. Hay un Cristo que me provoca, repito, absolutamente estar constantemente rezándole. Y después de este año todavía me provoca más. El Cristo de la buena muerte. No,
es muy difícil entender esa devoción, esa vocación de la buena muerte. Y, y la muerte de mi padre me enseñó a entenderla, porque él tuvo una buena muerte. Y si antes me provocaba, ahora me provoca más a rezarle. Tú me hablas de un paso, yo te hablo de un Cristo. ¿Tu peor momento como auxiliar de Antonio Santiago? Y también como capataz en Huelva, tu peor momento. Bueno, estar al lado de Antonio no es fácil, diría más. Estar al lado de Antonio es muy difícil. Porque estar al lado del número uno es muy difícil. Porque su exigencia es magnánima. Sí. Lo que se exige Antonio a sí mismo es sublime. Por lo tanto, todos los que estemos a su alrededor tenemos que tener como mínimo esa exigencia. Y no siempre salen las cosas bien. Y cuando las cosas no salen bien, pues tendría que estar allí al lado. Por lo tanto, en esos momentos donde Antonio ha tenido problemas y dificultades, han sido mis problemas y mis dificultades. Por lo tanto, que te hablo de esas circunstancias complicadas que hemos podido pasar al lado de Antonio. Una marcha. El silencio mismo. El silencio, muy buena marcha. Me gusta mucho. Y ayer le hablaba precisamente con José Manuel, ¿no? Hablamos de bien del Valle o de Soledad Dame la Mano. Se está componiendo marchas maravillosas. Mi amigo Félix de Carbonera está componiendo y le queda muchísimo. Afortunadamente todo eso vivimos en una evolución maravillosa, ¿no? Como se compone ahora. Lo que pasa es que existen ese clasicismo que están ahí y creo que también tenemos que destacar ese silencio. Ayer lo hablaba también con un cofrade que no, con una música precisamente que llevaba tejera, cosa que antes nunca llevaba tejera ninguna mujer tocando y ya lleva 6, ¿no? Que comentamos. Y eso no es ni malo ni bueno, es lo que hay y ya está. Y entonces yo le hablaba de que el lunes santo, por ejemplo, y nos referimos a la Hermandad de las Penas, la gente que va a ver la Hermandad de las Penas va buscando el silencio, aunque toque la música, ¿vale? Lo mismo que hay otras personas que su parte devocional la disfruta y la viven con cofradías donde pues existen magníficas bandas, ¿no? Entonces, el silencio, personalmente, pienso que te acerca ni más ni menos, pero que te acerca mucho a unos titulares. A mí, yo disfruto mucho el domingo de resurrección con Bien de los Reyes, bueno, pues de otra manera, pero disfruto muchísimo, bueno, pues por el miércoles santo delante del Cristo de Burgos, en esa capacidad de recogimiento que tú llevas. Y al final no nos olvidamos que esto es Semana Santa, que la Semana Santa es un recordatorio de la vida, muerte y resurrección, no nos olvidemos de la resurrección del Señor. Por lo tanto, aquí todo va encaminado, debe de encaminado a ese acercamiento al Señor y a su Madre. Y todo lo que te haga acercarte a ello, todo para mí es válido. Y para mí el silencio me hace acercarme mucho al Señor. Sobre todo eso se contempla, vamos, personalmente mucho en la cuadrilla de la Buena Muerte de los estudiantes. Cada vez que pasa esa imagen, se hace un silencio que... Bueno, es una cuadrilla que tiene una trayectoria histórica, ¿no? Por ser la primera, con un espíritu distinto. Afortunadamente, todos los sitios donde vamos existe ese carácter diferenciador, ¿no? Que al final todo consiste en lo mismo. Empujar para arriba y andar para adelante, tiene más, ¿no? Pero volvemos al concepto devocional, ¿no? Entonces, esa forma de entender la devoción del Cristo de la Buena Muerte por parte de sus costaleros es distinta
a la que tienen los costaleros de, bueno, del palio de subterráneo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que hay que buscar es esas formas, ¿no? Y ellos entienden que su forma de silencio, su forma de rezar, le acerca al Señor. Y esto es lo válido. Tan válido como, bueno, pues como puede ser El domingo de resurrección, ¿no? con la de la aurora, sí, todo tiene que ir encaminado a ese acercamiento hacia ellos. Has hablado antes de las mujeres que han tocado con la banda de Tejera y que pues, cada vez son más. ¿Vosotros cómo veis el tema del mundo del costal con la figura de la mujer? ¿Estáis a favor? ¿Creéis que es posible? Sí, bueno, yo incluso he participado en cuadrillas de costalera y he ayudado con ellas y no sé, yo es que yo creo que no hay debate. Ahora, ¿qué problema hay? Pues el problema es que no hay sitio, ni para los hombres, No. tampoco. Pero bueno, yo creo que llegará el día bueno, llegará el día, no, ya existe y está establecido que hay cuadrillas de costaleras, hay cuadrillas mixtas, esto existe, no podemos evidenciar. Ahora me dice, en Sevilla, no sé, no sé por qué, porque hay listas de espera de 100 personas. Entonces, llegaría una mujer, sería 101, pero igual que la 101 de un hombre. Entonces, es que es difícil, es difícil. Ahí, pero es que Tejera no llevaba mujeres y ya lleva 6 mujeres, ¿no? Entonces, ¿se nota? ¿Hay diferencia? Pues no, pues no, escucha, hay un concierto. ¿Pensamos que porque se mete una mujer debajo de un paso va a ser paso distinto? Pues no. Como tú comprenderás, será noticia, será todo, pero evidentemente no te puedo decir que el paso va a ir ni mejor ni peor porque se mete una mujer. No tendría sentido esa discusión. Un día de la cuaresma. ¿Qué más te gusta? Hombre, el Domingo de Ramos es un día maravilloso. Eso, Ya espérate, oye, te interrumpo. Eso es Semana Santa, ¿no? claro, es Semana Santa, ¿no? Yo creo que el día Cuaresma es el primer, y metemos en Cuaresma, lógicamente, cuando nosotros empezamos ya a igualar, ¿no? Nosotros dejamos todo a después de Reyes, cuando ya se va a tratar, como diría Manolo Santiago. Y entonces ese primer encuentro ya con todo, aunque no nos dejamos de ver, ¿no? Porque prácticamente tenemos una procesión de gloria acá al menos, sí. Nuestro contacto es prácticamente mensual o quincenal, ¿no? Pero ya es Semana Santa, entonces esa primera igualada, ese primer encuentro ya con los costaleros, con nuestros amigos, a unos vemos más, a otros vemos menos, es decir, señores, ya tenemos un objetivo, ya tenemos una fecha y ya empezamos a trabajar para ese momento. Y yo creo que sí, la primera es igual, creo que es el momento más bonito de la cuaresma. ¿Y un día de la Semana Santa? Yo disfruto todo. Del domingo, pero para mí, por ejemplo, el viernes, que es un día también, yo solo saco una cofradía de costalero, que es la del Viernes de Dolores. Y bueno, pues ya ahí se acabó. Ya a partir de ahí, ya como digo, me afeito y se acabó, ya no hay más. El viernes me parece también un día súper bonito porque arranca todo, porque la sala está ahí, porque todo empieza. El sábado, bueno, tenemos cofradía y también ha sido día bonito. Y el domingo de Ramos porque bueno, es el día emblemático, es el día que nosotros lo iniciamos o vamos allí a Santa Marina, hasta un ratito con Manolo Santiago, como si Manolo, otra vez estamos aquí, empezamos otra vez este año nuevo. Pero a mí lo que no me gusta es matar los días. Sí, yo nunca pienso en el lunes si no hemos terminado el domingo. Entonces, terminamos el domingo, estupendo. Pues el lunes es como si fuera otra vez el domingo. Y no pienso en el martes, ¿no? Pues el lunes, pues venga, fantástico. Y yo disfrutando la Semana Santa día por día. Lo peor que llevo, y eso te lo contesto, ¿no? Es cuando nos dice Antonio ya, señores, y la desarmada. Eso a mí me siente fatal. Y te pone la lista de los ensayos y desarma.
no, espérate, ya vamos primero a disfrutar, ¿no? Entonces, para mí es día a día. Termina el lunes, hemos dado todo, pues venga, ahora aún por el martes. Y así es, afortunadamente, nuestra Semana Santa. También nuestra Semana Santa es muy continuada, ¿no? Porque el lunes por la mañana tenemos el traslado de la capilla de los estudiantes a la universidad, ¿no? Pues ya por la mañana ya nos vemos. Claro, claro, y es todo muy continuado y es muy bonito para nosotros, la verdad que nosotros lo disfrutamos mucho y muchas veces también la gente nos hablaba del jueves y de la madrugada. Nosotros es fantástico sacar en 48 horas 3 cofradías. ¿Cómo lo llevaste y eso? Sí, a mí mi problema es la cuaresma, que duermo menos. Pero Sí. en Semana Santa, que yo lo que hago es dormir, comer y vestirme de negro, ¿qué problema hay? Yo, bueno, físicamente intento siempre estar en buen tono y a mí ni me ha pesado y encantado y lo haría 1000 veces más. Para nada. Una Virgen de Gloria. ¿Qué te gusta? O que le Bueno, tengas devoción. una Virgen de Gloria, aquí tenemos que hablar de que yo no definiría ni de Gloria siquiera, ¿no? Porque lo que ocurre en Cantillana, esto va más allá de Gloria, ¿no? Antonio dijo, y como todas estas cosas se hace viral ahora con las redes, que todo tenía que ser perfecto y que Cantillana es todo exagerado y la perfección esa de Antonio es más todavía. Entonces, la función de Cantillana es un día durísimo, durísimo. Al final, nosotros nos alimentamos de lo que ocurre alrededor nuestra, ¿no? Pero no dejamos de valorar que estamos trabajando y tenemos que estar pendientes y ahora mismo porque han quitado un montón de bombillas incandescentes, pero nosotros lo pasamos muy mal. Yo siempre me acuerdo de Manolo, siempre hablaba, se le va a estallar una bombilla en la cara a la Virgen y entonces la tensión es máxima y la entrega es máxima. ¿Qué ocurre? Ocurre que lo que allí ocurre es también máximo. Y el concepto devocional que hay allí, su forma de querer a la Virgen, eso es contagioso, el que vaya para allá se contagia enseguida de ese amor y de ese cariño que tienen a la Asunta, ¿no? La Asunción es glorioso en todos sentidos, ¿no? Y después, bueno, pues son procesiones muy bonitas. Yo tengo que destacar donde yo debuté, que el Corazón de María para mí tiene algo muy especial, ¿no? La Reina de todos los Santos me parece un broche, no termina allí, pero prácticamente un broche maravilloso a la gloria, ¿no? A nosotros nos une mucho la gloria, lo disfrutamos mucho. Son procesiones distintas y disfrutamos mucho de ellas. Además, se os ve más tranquilo incluso también. Se os ve más... En las procesiones de Gloria, que se os ve un poco más, no sé... Hombre, claro. Es que, vamos a ver, yo aprovecho y comento cosas que yo no sé por qué la gente no comenta o no sale a relucir, ¿no? Ahora mismo es muy complicado sacar cofradías en Sevilla como capataz. Y me refiero complicado porque parece que todo, me refiero a todos los cambios que ha habido de horario, de recorrido, que todo ha ido maravilloso y yo no te puedo decir que no ha ido maravilloso, pero sí es cierto que los pasos corren ahora lo más grande. Sí, si las cuadrillas, o mejor dicho, no tuviéramos ahora 2 cuadrillas, esto sería muy complicado, pero muy complicado. Es decir, la exigencia que se le pide al costalero, mi experiencia, pero vamos, eso solo hay que ponerse en la avenida. La avenida de la Constitución se está haciendo en dos chicotas, la avenida. Y eso es una exigencia brutal hacia lógicamente, las cuadrillas de costas. Y vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos. Es todo el tiempo. Entonces, el manejo que se está haciendo ahora mismo interiormente las cofradías, te pongo un ejemplo fácil. Las cofradías tienen un recurso ahora muy fácil,
muy fácil, entre comillas, es de poner los hermanos de 2 a 3 o de a 4. Poner una cofradía a 4 es dividir la mitad. Sí, si tú tienes 200 metros y la pones a 4, de 200 metros la ha pasado 100. Sí, hay un hueco de 100 metros. ¿Quién ocupa esos 100 metros? El paso. Entonces, el diputado de gobierno de cualquier cofradía tiene un recurso muy fácil. Venga, pongo a 4. Bueno, ¿y qué hacemos con el hueco? No, el paso. Entonces, ¿qué pasa? Pues el paso no para, o el paso se levanta, el paso. Entonces, evidentemente nosotros estamos para servir a la hermandad y que las cofradías, bueno, pues si esto es lo que nos toca, lo haremos, ¿no? Pero sí tenemos que ser conscientes de que esa exigencia ocurre porque ahora mismo, afortunadamente, hemos llegado a este momento con una cofradía que se le puede exigir lo que se le está exigiendo. Pero hace 25 o 30 años, habría que hablar con los nostálgicos a ver cómo se hacía eso. Era imposible, sería imposible. Sí, ese manejo de la cofradía que se tiene ahora, de poner la cofradía a 4 o incluso a 5, eso es porque hay unos espacios ocupados que antes existían y si tú comprimes, hay alguien que tiene que andar más de la cuenta, en este caso el paso, ¿no? Claro. Pero bueno, yo entiendo que todo el mundo tiene por qué saber de esto, pero si es consciente de que se le está exigiendo, y nosotros encantados, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con las cofradías hace 10 o 15 años. Ahora es constantemente hay un fiscal diciéndote vámonos y venga, vámonos y venga, vámonos. Bueno, ya está, nos vamos, pero bueno, ya está, no, es lo que nos toca. Pero que esté consciente de que eso está ocurriendo, ¿eh? Javier Prieto del Mundo del Costal quitaría. Bueno, no podemos quitar al ser humano, porque cuando el ser humano, pues las capacidades negativas del ser humano, ¿no? El egoísmo, la hoguera de vanidades, ese plurito que no digo que no tenga que estar, ¿no? El costalero tiene que ser presumido, el costalero tiene que ser... se tiene que sentir orgulloso de ese costalero. ¿Cómo no va a sentirse orgulloso? Y tiene un puesto y un lugar fantástico, pero tiene que asumirlo desde la humildad, desde el anonimato, desde el silencio. Somos una imagen que damos después en la calle y tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Sí? Nosotros somos una parte pública de algo que es íntimo. Sí, una cofradía es algo íntimo. El nazareno no se ve, nadie de la cofradía es algo íntimo. Y el costalero, cuando sale debajo del paso, porque dentro del paso sigue siendo íntimo, es público. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Los costaleros y nosotros, ¿eh? Sí. Nosotros somos una parte pública. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, tenemos que masticar nuestra soberbia, nuestra prepotencia, tenemos que masticar, eso lo tenemos que masticar hacia adentro. Porque nuestra presencia no tiene, o mejor dicho, tiene que pasar desapercibida. La del costalero y la de los capataces. Para mí, el mejor capataz es el que no existe, ¿no? ¿A ti cómo te gustaría cómo te gustaría crecer? Pues me gustaría crecer donde no se notara que yo voy delante de los pasos. Ya está. Ya a mí me gustaría crecer como capataz de esa manera. Y lucho, de alguna manera, para intentar mandar los pasos sin mandarlos. ¿Eh? Sí, sí. Además es una virtud que se os caracteriza a vosotros. Que delante de los pasos no se escucha ni una voz por encima de... Bueno, pero es que yo ni por abajo. Ni por abajo, sí. Que no... Mira, yo te confieso, no, confieso públicamente porque me imagino que habrá también más gente escuchando esto. Yo donde peor me siento, entiéndeme, es en los palcos, la Plaza San Francisco. Porque allí no voy arropado. Sí, allí nos quedamos solos y me siento... En fin, no es la parte que... A mí me gusta cuando tú eres parte de un todo, ¿no? Y en ese parte de todo tú no destacas. Tú estás ahí, lógicamente con una labor, una responsabilidad brutal, ¿no? Pero la mejor ya es la que se deja. Poco a ver. Sí, que sí.
Ahora por que decía que la mejor huella que se deja es la que se deja sin que se note que la has dejado, ¿no? Sin que se note que estaba, ¿no? Y creo que esa es un poco la evolución como capataz, ¿no? Evidentemente yo he tenido mi evolución. Al principio, pues lógicamente luchaba mucho por la técnica, porque todo, no significa que eso no siga todavía siendo, ¿no? Pero en esa evolución, pues, pues empieza a crecer el por qué estás tú delante, el por qué, qué misión tiene tú como hijo de la iglesia o de Dios que estás ahí, entender que esto es una catequesis pública, entender que lo que hacemos es para acercar a los devotos o la devoción a los fieles, que lo que se crea es para alabar al Señor. Todo esto son evoluciones que tú tienes, que lógicamente con el tiempo van posando y van reposando más dentro de ti, ¿no? Sí. Antes te hablaba yo del Señor de la Sentencia. Los diálogos que yo he tenido con el Señor de la Sentencia han sido brutales, rodeado de gente, ¿eh? Sí, sí. Rodeado de gente, pero el Señor ese tiene esa capacidad de demostrar su humildad y cuando te pones delante en el sitio que tienes que poner, está solo él y tú, ya está. Sí, sí, sí. Aunque esté rodeado de gente, ¿no? Entonces, esos valores tienen que hacerse presentes y tienen que estar ahí. Y, y hay mucha gente que está viendo una imagen, ¿no? O hay mucha gente que necesita de esa imagen, ¿no? Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y tenemos que engrandecer ese momento para esas personas, ¿no? Sin meternos en su parte devocional. Cada uno tendrá su devoción, cada uno tendrá. Pero eso tenemos que tenerlo presente la gente que tenemos la suerte, porque es una suerte de ponernos delante del Señor y de la Virgen. ¿Y Javier Prieto del mundo del costal añadiría? ¿O qué cree que...? Añadiría, bueno, pues volvemos un poco yo creo, ¿no? Cuando yo digo esto, no lo digo por decirlo, sino porque lo siento, ¿no? Y, y creer en Dios es lo mejor que nos puede pasar. La fe es la obra con el Señor, como el Señor culmina al ser humano, ¿no? Y ser hombre de fe nos hace ser vivir más feliz. Entonces, que tengamos la oportunidad de a través de este mundo que tanto nos apasiona, tocar los corazones de tantas personas, es un regalo. Entonces, yo que le pedí al costalero que disfrutara de su fe, que sacar un paso es estar muy en contacto con Dios, muy en contacto con Dios. Y hay que aprovecharse, y lo digo de esa manera, hay que aprovecharse de esos momentos de cercanía al Señor y a la Virgen a través del mundo del convento. Javier Prieto, por el mundo de la Semana Santa, ¿qué quitaría? En términos generales, ¿qué quitarías tú de la Semana Santa? Yo no me atrevería a decir qué quitaría. ¿Y añadiría? Yo es que es mi forma de pensar o de ser, ¿no? Yo soy el que me adapto a lo que tenemos ahora. Yo no defino. Sí, yo tengo una parcela donde yo puedo actuar, pero yo no puedo actuar en los Claro, horarios, no pero si pudieras cambiarlo, que haya si pudieras... 150 músicos o que salgan 5.000 nazarenos. Yo no estoy metido en esa parte. Sí. Aquí opinar es muy fácil, ¿no? Pero yo puedo opinar de lo que yo me dedico o de lo que yo hago y ahí actuar. Pero en otros
términos de la Semana Santa, bueno, pues Un poco, Javi. no me gusta entrar en una parte de que a mí, yo, hombre, yo la padezco, ¿no? Yo soy también nazareno, yo voy de nazareno en la Macarena y, bueno, evidentemente es complicado ir de nazareno en la Macarena. Es otra de las cosas que no salen a relucir. Y no me refiero por la Macarena, sino me refiero en las cofradías. Lo digo porque yo en la Macarena lo vivo, ¿no? Cuando uno sale de nazareno, cuando un niño sale de nazareno, o una mujer mayor sale de nazareno, sale para disfrutar. Y el disfrutar es el contacto, por ejemplo, con el público. Y un niño, cuando va en fila de 5 o en fila de 4, no disfruta. Claro, claro. Sí, sí, sí. El niño necesita estar... es que estas cosas que parecen que no tienen importancia, para mí son fundamentales. Entonces, nosotros no podemos llevar a un niño en fila de 4 o en fila de 5 o una señora que tiene ilusión de salir de nazareno. Lo digo porque tengo en la imagen personas, ¿no? Que quiere una estampita, que quiere un caramelo, que quiere compartir un día ilusionante y no puede ir metida en una manifestación donde no tiene el contacto con la gente de fuera. Este año en la Macarena teníamos, y no, yo no me meto dentro, y lo poníamos fuera, ¿no? Pero es que tenemos que ser conscientes. Insisto, yo no soy la persona, ¿por qué? Porque yo no ni soy diputado mayor de gobierno ni participo en esta parte, pero que hay que ser consciente de que eso es también parte de la Semana Santa, ¿vale? Y esa ilusión no se le puede quitar a una criatura. Y se le quita también cuando se le pone a 4, cuando se le pone a 5. Una calle de Sevilla. El centro para mí es... vamos, Sevilla está hecha para la Semana Santa. Ha hecho... Qué buena frase esa, ¿eh? Sí, maravilloso. A mí me impresionó, ¿no? Yo cuando empecé a sacar las cofradías aquí en Sevilla, por un lado, digo, vaya tela donde me estoy metiendo, pero yo no podía sentirme más agradecido, ¿no? Sí. Pasar, por ejemplo, con imágenes por dentro de la catedral es alucinante. Y antes que cogíamos por la parte de más pegado a donde está el monumento, con una vidriera que había ahí detrás grande, eso era impresionante. Pero que es que sales de la catedral y te metes por Placentines o te metes por Cafranco o Alcaicería. Evidentemente las estrecheces invitan al recogimiento, ¿no? ¿no? Llega la Macarena y llega la Resolana y la Resolana queda chica. Sí. No hay una calle. En concreto, ¿no? Es otra de las circunstancias que últimamente también me gusta a mí comentar, ¿no? Tenemos que dejarnos bañar por las emociones no esperadas. Lo mismo que te he hablado de la Asunción, como te he hablado, ya este año dieron un prospecto, vamos a decir, un prospecto, con todas las marchas. Con todas las marchas. Y además todas las chicotas van a marcha. Con todas las marchas del recorrido. Sí. ¿Dónde está la naturaleza? ¿Dónde está? Evidentemente, bueno, pero bueno, ya me pasó en Cortegana, ¿no? Que además, bueno, fue un día muy bonito y las marchas fueron muy acertadas. Claro, si Tristán levantara la cabeza, ¿usted cómo es lo que tengo que tocar, no? Es como si la Plaza de Toros se levanta en la maestranza, Pepín toca esto, ¿no? Es la inspiración, lo que diga el torero, lo que diga el momento. Yo echo de menos esa improvisación, ¿no? Entonces, dejémonos fluir, ¿no? Una calle, bueno, pues este año será esta y el año que viene será otra. Porque todo esto siempre se repite y nunca es igual. Semana Santa es su grandeza. Sí, si tú lo analizas,
al final se repite, los horarios, por donde pasan las calles, pero nunca es igual, afortunadamente. Nunca es igual. Y esa es su grandeza. Y tenemos que dejar que nunca sea igual. Tenemos que dejar la naturalidad de que ocurran las cosas. No, no provocarla tanta, no provocarlo, no hay una provocación, eso, en tener todas las marchas estudiadas, en tener todos los sitios. En fin, es mi opinión, mi forma de entender. Da igual, a mí me da igual, yo voy a seguir viviéndolo de esa manera, ¿no? Un pregón de Semana Santa que a ti más te haya gustado. Rafa Sen. Lo tienes claro entonces, ¿eh? No, hombre, es que Rafa, mira, en mi vida hay gente que lógicamente te hablo fuera del entorno familiar, son gente que tiene esa capacidad de llegarte, ¿no? De ese pellizcarte el alma, ¿no? Y Rafa era una de esas personas, ¿no? Entonces el pregón de Rafa y lo vivido después con Rafa en la madrugada posterior a ese pregón, eso fue maravilloso. Se llevaba a Rafa allí al lado, él iba en la presidencia del señor de la sentencia. Viví un momento muy, muy, muy bonito. ¿Tienes algún ritual para salir en las cofradías en las que sacas o algo? Tengo todos los rituales, pero no soy supersticioso. Es decir, me gusta cumplir el requisito, pero no pasa nada si no lo cumplo. Pero sí me gusta. A mí me gusta el mundo del toro y del toreo. Y cuando yo más torero me siento es cuando me he visto de capataz, ¿no? Entonces me gusta utilizar esa forma de vestirse, pero más como disfrute, no como una necesidad. Y si no se cumple, nada, me da igual. Ya, pues este año ha podido ser o no ha podido ser, pero sí me gusta darle esa importancia porque me parece que es importante, ¿no? Para mí es uno de los momentos bonitos del año, ¿no? Entonces, quiero disfrutarlo y quiero sentirlo, ¿no? Entonces, le doy ese carácter de ritual. ¿Un cartel de Semana Santa? Bueno, yo con Nuria tengo también una amistad muy bonita y entonces para mí lo que haga Nuria siempre me parece maravilloso, ¿no? Y como yo le decía a Nuria, el cartel de Nuria hizo 20 o 30 carteles en un mismo cartel. Yo soy más de detalle y su cartel estaba lleno de mucho detalle, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con Nuria, con lo que hace Nuria. Bueno, pues Javier, con esto terminamos la entrevista. Muchísimas gracias y la verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Yo encantado de haber participado y, bueno, no nos conocíamos, Pedro, y creo que fue fácil, ¿no? Me dijiste, oye, mira quién soy. Bueno, yo creo que la gente como ustedes, que de alguna manera, bueno, pues le echa tiempo, le dedica tiempo de su vida a que la Semana Santa sea más vida, sea, bueno, más intimista a través de este tipo de entrevistas, pues creo que hay que apoyarla y encantado de apoyarte y darte la enhorabuena por las cosas. Me di cuenta que los que tenían más me gusta era Manolo Santiago y estaba yo estoy contento. Sí. Así que nada, encantado. Pedro, aquí me tienes para lo que le haga falta. Igualmente, así que un abrazo muy grande. Venga, a ver si nos vemos y nos conocemos personalmente. Por supuesto. Venga. Dicho que tal. Si voy muy serio delante del paso, tú me lo recuerdas otras veces. No me voy a... Sí. Además tengo algunos costaleros que conozco que sacan paso con vosotros y bueno, me siento muy identificado con lo que hacéis. Bueno, pues nosotros, afortunadamente, las dinastías no se deben de perder. Sí, como una dinastía como la creada con la familia Santiago, estupendo, pero me parece que existe una dinastía como Villanueva, me parece fantástico, como necesita Arisa. Sevilla se nutre mucho de las situaciones y afortunadamente lo lleva también a ser Sevilla, ¿no? Entonces, yo soy un defensor de esa pureza que tiene Sevilla a la hora de hacer las cosas, porque es así como se marca el territorio, ¿no? Para que las cosas salgan al estilo sevillano. Pues lo dicho, Javier, un placer y
y nos vemos para la próxima. Encantado, Pedro. Saludos. Un fuerte abrazo. Saludos. Vamos a ver cómo me veo yo de aquí ahora. Aquí a la derecha. Gracias, Pedro. Bueno, pues por aquí terminamos la entrevista con Javier Prieto. La verdad que ha sido un enorme placer. Hemos disfrutado muchísimo. Yo creo que le hemos sacado bastante. Y bueno, ya tuvimos a Martín Gómez, también un grandísimo capataz de la Semana Santa de Jerez. Y bueno, yo creo que había y era necesario conocer la figura del auxiliar. Y quién mejor que Javier Prieto, que es capataz auxiliar de la familia y de la dinastía, como él dice, de los Santiago. Así que bueno, un saludo a todos y que pasen un feliz domingo, ya de lo poquito que nos queda, y que tengan una buena semana. Un abrazo a todos y que